Lo primero de todo, presentarme. Mi nombre es Natalia Saiz. Yo trabajo en Telefónica dentro del área de desarrollo de negocio, llevando la parte de automatización de procesos. Hoy me acompaña mi compañera Raquel Valiente. Ella está en el área de marketing, también en Telefónica, y lleva la parte de asistentes virtuales y chatbots. También tenemos a Javier Jiménez, que forma parte del equipo interno de automatización y robotización de Telefónica España. Y por otro lado, venimos de la mano de la consultora Ernst & Young, que nos acompaña Nacho Marijuán, director de Ernst & Young y especialista en Intelligent Automation. Iniciamos un poco explicando por qué estamos de la mano Ernst & Young y Telefónica en temas de Intelligent Automation, ¿no? En Telefónica hemos llevado a cabo un proyecto de automatización, uno de los proyectos más grandes del mundo, que luego os adelantaremos en qué ha consistido, y lo hemos hecho de la mano de Ernst & Young, ¿no? Llevamos trabajando con ellos ya más de un año y la verdad es que el proyecto está siendo todo un éxito. Al final lo que ha supuesto esto es que hayamos desarrollado muchas capacidades, ¿no? Hemos crecido mucho en este ámbito y hemos desarrollado también pues, una experiencia que nos hace ir de la mano y poder ofreceros a los clientes pues, unas soluciones en temas de Intelligent Automation interesantes, ¿no? Entonces estamos aquí un poco para poder daros soluciones en este ámbito. Si queréis, Nacho, inicia la sesión con la parte de introducción. Vamos a hablaros un poco de lo que es Intelligent Automation, luego vamos a pasar explicando un poco cuál ha sido el caso de Telefónica y terminaremos con el tema de asistentes virtuales. Así que, Nacho, te cedo la palabra. Fenomenal. Muchas gracias, Natalia. Hola a todos. Encantado de saludaros virtualmente. Creo que estos webinars se están convirtiendo también en algo común por parte de las empresas y, oye, encantado de poder compartir con vosotros nuestra experiencia y, sobre todo, espero que os sea útil. Me gustaría empezar, antes de hablar del COVID, podríamos estar hablando de cómo las empresas tienen que ser más eficientes, reducir sus costes, mejorar los márgenes y, en definitiva, en ser más ágiles. Es una conversación que podríamos haber tenido hace 4 meses, hace un año, y es una conversación que hoy en día, con la situación de incertidumbre que se ha generado a raíz de la crisis del COVID, pues, si cabe, ha disparado, ha acelerado varios cambios que venían produciéndose a un ritmo más lento y que ahora han empezado a moverse mucho más rápido. Hay impactos muy relevantes en el cambio del comportamiento de los consumidores, en la forma de trabajo y cambios también muy sustanciales para las empresas. Si nos ponemos a pensar en el consumidor, lo primero que ha cambiado es que tenemos menos confianza y nos gastamos menos dinero. Hemos reducido nuestro gasto y somos más sensibles al precio. Es decir, miramos mucho más la utilidad por cada euro que gastamos, lo que llamamos el value for money. Ahora mismo también estamos más habituados al uso de herramientas digitales, ya tanto en el ámbito personal, el uso de WhatsApp, el uso de Zoom, el uso de Skype, como en el entorno empresarial. Estas mismas aplicaciones en muchos casos, Teams, etcétera. No hay nada más que ver los índices de uso de estas herramientas para saber que ahora mismo aceptamos de mejor modo, en algunos casos por necesidad y en otros por conveniencia, estas herramientas digitales. Compramos más online, pagamos más de forma en línea o con tarjeta y tenemos unos hábitos y una ocio en el hogar que ha cambiado, ¿no? Muchas de estas cosas, después de que volvamos a la nueva normalidad, quizás se modifiquen, pero otras han venido para quedarse. Y si nos ponemos a pensar desde el ámbito empresarial, lo primero que ha cambiado es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo o smart working entendido como una forma de utilizar la multicanalidad para seguir conectados y no cambiar y bajar nuestro ritmo, ¿no? Pero lo que en un sector o en otro hemos visto en mayor o menor medida ha sido un shock muy fuerte en la demanda, ¿no? Los consumidores compran menos, esto supone menos ingresos para las empresas y hace que las empresas se planteen aún más, si cabe, cómo pueden ser más ágiles, cómo pueden ser más eficientes, cómo pueden responder sin ver mermada su calidad
pero de una forma más económica. Y en muchos casos también lo que sucede es que cambia un poco la forma en que como empresa nos relacionamos. Pues hay muchos casos en los que no nos queda más remedio porque tenemos problemas con nuestros proveedores, algunos están en situaciones muy complejas y no tenemos una cadena de suministro fluida, y en otros casos por conveniencia, ¿no? El otro día comentaba con otro amigo mío que es un director que trabaja en gestión de la cadena de suministro en una gran empresa, y me hablaba de cómo se estaban planteando modificar en algún caso la distribución just in time por componentes, y que no fuera tan global, sino que en algunos casos hubiera un componente más local o regional. Y bueno, estos impactos, pues podría seguir hablando de este tipo de impactos, pero bueno, lo que está claro es que si no el 100%, el otro día leía un informe, en torno al 97% de las empresas se ven afectadas, y más del 60% de las mismas consideran que el impacto en ingresos va a ser superior al 75%, lo cual nos lleva a plantearnos la necesidad de transformarnos. Pero más que la necesidad de transformarnos, que es algo que yo creo que viene dado y es más o menos obvio, ahora el tema está más centrado en cómo podemos transformarnos para ser capaces de generar un mayor impacto, no solo a nivel de eficiencia, sino pues, en calidad o en mejora de la satisfacción del usuario, y sobre todo en menos tiempo. Yo creo que ahora el discurso y el debate está más centrado en la agilidad. ¿Cómo podemos generar un impacto, una eficiencia más rápido? Y creo que ahí es donde debemos centrar el debate. De cara a futuro, si pasamos a la siguiente slide, veríamos que cuando una empresa se plantea que tiene que cambiar y que tiene que transformarse, puede pensar hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, quizá, a ver transformaciones de tipo más tradicional, en el que planteamos analizar, por ejemplo, un área o varios departamentos, los procesos de estos departamentos, y vamos poco a poco y secuencialmente analizando, cambiando la forma de trabajar, cambiando los procesos de estos departamentos. Este enfoque tradicional tiene una ventaja, y es que tiene un riesgo moderado, pero también tiene el inconveniente de que es complicado capturar grandes eficiencias en el tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo y no vamos a tener un gran impacto. Otro enfoque tradicional, quizás más ambicioso, sería una transformación de amplio alcance. Una transformación que podría ser, por ejemplo, pues implantar un nuevo CRM y parametrizar un nuevo ERP e implantarlo. Son soluciones que suelen llevar varios años, o diseñar un nuevo sistema y llevarlo a la vida, ¿no? Y son soluciones que llevan varios años y que, por un lado, nos permiten capturar grandes eficiencias, pero por otro lado, al ser más complejas y dilatarse en el tiempo, tienes el riesgo de que la captura de esta eficiencia no va a ser a corto plazo. Entonces, frente a estos paradigmas más tradicionales de la transformación, surge un nuevo enfoque, que es la transformación con automatización inteligente, en el que, combinando varias tecnologías, como puede ser RPA, Machine Learning, Advanced Analytics, tecnologías basadas en inteligencia artificial con capacidades cognitivas, como puede ser el caso de los agentes virtuales, estas tecnologías combinadas de forma adecuada nos permiten juntar las ventajas de ambos mundos, de ambas transformaciones más tradicionales. Por un lado, tendríamos una captura de eficiencia de alto impacto, una captura de eficiencia alta. Estamos hablando en algunos casos de eficiencias superiores al 40%, incluso al 60% en algunos casos, en base a experiencias previas. Y por otro lado, la otra ventaja es que podemos capturar estas eficiencias a corto plazo. Son proyectos que, como luego nos contará Natalia en el ejemplo que os hemos puesto, tienen un payback a muy corto plazo. Y además no requieren una inversión muy elevada. Por lo tanto, yo creo que aunan un poco las ventajas para plantear una transformación de impacto en un tiempo reducido. Ese es el enfoque que os queremos contar hoy. Y una vez que barajamos cómo queremos transformarnos y vemos la automatización inteligente y la transformación con la automatización inteligente como una vía de transformación muy útil, planteamos cómo hacer esta transformación.
¿Qué pasos debería seguir para hacer una transformación exitosa? ¿Qué debería hacer primero? ¿Con quién debo contar? ¿Qué capacidades necesito para hacer esto? ¿Necesito apoyo externo o no? Si tuviéramos que partir, la línea no es tan limpia, pero porque se entienda mejor, yo separaría entre lo que llamamos automatización inteligente de procesos y lo que llamamos de automatización inteligente de relaciones. En la automatización inteligente de relaciones metemos más inteligencia artificial, más capacidades cognitivas, dotamos de esa riqueza a los procesos y a las relaciones para transformarlas, para digitalizar cómo nos relacionamos, tanto dentro de la empresa como con clientes o con proveedores o con otros stakeholders ajenos. Yo diría que el primer paso, y por donde yo empezaría, sería por reflexionar y tener en cuenta cuál es la estrategia y una visión global de la compañía. ¿A dónde quiere llegar esta compañía? Y cómo, a través de un nuevo modelo operativo, vamos a ayudar a que esta estrategia sea realidad. Pues esto, antes que nada, lo que necesitas tener claro es a dónde quieres llegar. Ese estado final, ese modelo operativo destino que queremos utilizar, lo tenemos que tener claro y tenemos que desgranarlo en sus componentes, identificando principales procesos afectados, identificando actores implicados, distintas áreas de la compañía, identificando los distintos casos de uso o customer journeys, si afectan a cliente, o service journeys, si no son solo de clientes. Hay que desgranarlos y tener un listado de todas estas casuísticas. ¿Para qué? Para empezar con la etapa inicial que indicamos en la slide, para poder hacer un análisis e identificar oportunidades de transformación en cada uno de estos casos de uso, en cada uno de estos procesos. Una vez que tenemos esto, hay que hacer un análisis, porque puede haber muchas casuísticas, puede haber muchos procesos a transformar, en el que vamos a valorar distintos criterios. Vamos a valorar la eficiencia, vamos a valorar la mejora de la calidad, vamos a valorar la usabilidad, vamos a valorar el engagement o el compromiso de nuestros empleados si son casos de uso que afectan a empleados internos. Y en función de esto, podemos valorar cada uno de estos casos de uso y cada uno de estos procesos para poder estimar y elaborar ese mapa de calor, viendo un poco esta complejidad, viendo el coste que supondría implantarlos y el beneficio que nos supone, para priorizar. Y priorizar, yo aquí hablo siempre, el término quick wins creo que está demasiado utilizado, pero llamémoslo como planificar para tener capturas en el corto plazo y para también tener un roadmap de transformaciones y de iniciativas de transformación a más medio plazo. Quizás podremos empezar por aquellas que nos permitan coger confianza, sean menos complejas, y después vamos aumentando esta complejidad de estas iniciativas de transformación, vamos incorporando tecnologías, vamos necesitándolas y extendemos esto en el ancho y largo de la organización. Aquí me gustaría destacar dos aspectos que considero relevantes. Por un lado, sería, nosotros utilizamos la tecnología como un medio. La tecnología no es un fin y como tal vamos incorporándola porque sirve para algo, sirve para conseguir una eficiencia, para mejorar la calidad, para optimizar una serie de procesos y para tener un retorno. Y por otro lado, me gustaría también destacar la importancia de, según vamos extendiendo las iniciativas de automatización en la organización, de ir desarrollando esas capacidades que van a ser necesarias para poder extenderlo en la organización. En muchos casos puede ser necesario crear un centro de excelencia que gobierne toda esta transformación y que se asegure que las distintas áreas de negocio o de soporte van incorporándose paulatinamente en lo que es más la transformación global de la compañía. Y luego, como último paso, lo que os comentaba al principio, el ir dando esa vuelta de tuerca para exprimir, si cabe más, esta transformación y conseguir un mayor impacto, un mejor resultado, digitalizando relaciones con proveedores, con clientes, etcétera, e incorporando capacidades cognitivas. Y antes de entrar a contaros y que comente, si puedes pasar, y que comente Natalia el caso del proyecto que hemos hecho en el último año,
sí que me gustaría, aunque todos lo conocéis y por hablar por tecnologías de Intelligent Automation, como puede ser RPA, Machine Learning, OCR combinada con RPA, etcétera, hablar incluso de quizás la más común o de las más conocidas, como puede ser RPA, ¿no? Este enfoque, digamos, de utilizar un software, un robot, para que emule el comportamiento de un humano y que permita realizar tareas manuales relativamente sencillas y repetitivas y liberar ese tiempo de un humano para que haga otra serie de actividades de más valor y que esto lo haga, por así decirlo, el software, es el cuadrante que veis en la slide como procesos iterativos no atendidos, que no requieren intervención de ninguna persona y que son planificados o programados. Es decir, sabemos de antemano el momento exacto en el que lo vamos a realizar. Pero más allá de este concepto más tradicional, de lo que es la automatización inteligente y de lo que es Robotic Process Automation, tendríamos otro tipo de oportunidades, otro tipo de iniciativas, como por ejemplo serían procesos sin intervención humana, pero que no tenemos planificados como tal, que los realizamos o lo realizamos bajo petición o lo realizamos cuando sucede algún evento en concreto. No sé, por ejemplo, podemos configurar un evento o un disparador que nos avise y que en el momento en el que el stock de un determinado producto baje por debajo de un umbral o de un stock de seguridad, pues se encargue de realizar una petición, un pedido, contactar con el proveedor y gestionar ese proceso. Ese sería un ejemplo de automatización no atendida y no planificada. O también podríamos ir a otra serie de procesos, quizás algo más complejos porque incluyen el componente humano, es decir, va a haber interacción máquina-persona y pueden ser planificados, como puede ser la preparación y el lanzamiento de una campaña de ventas, de una promoción o determinadas acciones de venta dirigida. Y luego, quizás la complejidad mayor estaría en aquellas iniciativas que son atendidas por personas y en tiempo real no planificadas, como pueden ser muchas de las interacciones que suceden entre un cliente y el centro de atención al cliente, un contact center, cuando el cliente llama y pregunta, quiere saber que le aclaren algún dato de alguna factura o quiere saber qué servicios tiene contratados, por ejemplo, en Movistar Fusión, televisión. Entonces, este tipo de interacciones que son en tiempo real, en el cual tienes al cliente, en muchos casos al teléfono al otro lado, son interacciones que hay que gestionar muy bien, de forma ágil, de forma muy rápida, porque son en tiempo real o casi en tiempo real. Entonces, la automatización inteligente nos brinda que exploremos más allá de estos procesos iterativos, no atendidos y planificados, y es una solución que, como os comentaba al principio, es una alternativa a estos enfoques de transformación tradicional que nos permite coger lo bueno de lo que ya conocemos y, lo que es más importante, hacerlo en un tiempo reducido, con un impacto muy alto y con un riesgo y un coste moderado. Bueno, aquí simplemente como dato os dejo que Gartner anunciaba que en el año 2022 el 85% de las organizaciones ya habían emprendido un proyecto de este tipo. Es decir, que está muy próximo. O sea, nos quedan 2 años y el 85% es gran parte del mercado, ¿no? Entonces, quien no está en esto, la verdad es que sí que está ya evaluando alguna solución de este tipo para introducirse en este tipo de proyectos. Bueno, pues mi parte era contaros el caso interno de Telefónica, el proyecto, ¿no? Aquí sí os cuento un poco cómo nosotros nos iniciamos y por qué nos planteamos al final llevar a cabo un proyecto de este tipo. Hace cosa de 5 o 6 años decidimos abordar este tipo de tecnologías, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a probar y hacer distintos pilotos, vamos a testear las tecnologías que hay y vamos a ver si realmente da las eficiencias que dice, ¿no? Y nos convence la tecnología en sí, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sí, que efectivamente es una tecnología, como bien decía Nacho, que se implanta de forma muy ágil y que te ofrece una serie de eficiencias. Pero haciéndolo del modo en que lo hacíamos, no estábamos logrando una eficiencia global, ¿no? Que era un poco lo que nosotros nos estábamos marcando dentro de nuestro plan de transformación, que queríamos cambiar la forma en la que trabajaban las personas y hacerlo de una forma más eficiente, pues haciendo de ese modo, con esos pilotos, no llegábamos, ¿no? Entonces nos marcamos un proyecto más global, que es el proyecto que hemos llamado Proyecto Arte, que es el que estáis viendo aquí, ¿no?
en el que al final decidimos hacer un análisis de todas las áreas de la compañía, ¿no? Identificar aquellas áreas, dentro de esas áreas, qué procesos serán susceptibles de robotizar y luego hacer esa priorización por horas en función de lo que nosotros considerábamos que era más importante para la compañía. ¿Qué queremos? Conseguir eficiencias, queremos calidad en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, fuimos haciendo esa priorización. ¿Qué ha resultado? Pues ha resultado ser el proyecto más grande del mundo. Es un proyecto en el que estamos implantando ya 1.500 robots. Estamos afrontando tanto áreas del back office como el del front office y ahí ponemos en tiempo real, porque al final cuando te metes en el front office y tienes al cliente al otro lado, te exige responder a una velocidad tremenda, ¿no? Para dar respuesta en tiempo real al cliente. Lo hemos montado todo en un entorno virtual y la verdad es que lo hemos hecho en un deadline muy ambicioso porque nos marcamos un año. Y es verdad que el proyecto que iniciamos, las primeras olas, las hemos desarrollado en un año y a día de hoy seguimos trabajando. El proyecto ha sido ampliado y seguimos introduciendo mayores procesos a automatizar, ¿no? Hemos conseguido un ROI positivo en el primer año, para ser exactos, 13 meses, no hemos llegado a los 12, pero sí los 13 meses lo hemos conseguido, con unas eficiencias del 30%, que es un dato muy relevante. Y poco a poco vamos introduciendo ya más parte de inteligencia artificial para ir abarcando mayores procesos, ¿no? Y llegando un poco al end-to-end de la solución que queríamos llegar. Por favor, Raquel, si pasas. Exactamente qué es lo que hemos hecho nosotros. Bueno, pues al final, nosotros lo que hemos llevado a cabo ha sido tanto procesos, como decía, en el front como en el back. En este caso concreto estamos destacando la parte del modelo de atención, es decir, hemos transformado la forma de atender a nuestros clientes, tanto en el B2C como en el B2B. Nosotros como Telefónica, la verdad es que somos una organización con mucha historia y por lo tanto con muchos sistemas legacy. Nuestros usuarios, los agentes en este caso, ¿vale? Que tenían que trabajar con todo este legacy, pues se les hacía muy complicado. Tenían que entrar, para que os hagáis una idea, tenemos más de 40 sistemas, tenían que entrar en distintos sistemas para conseguir cierta información y dar respuesta al cliente. La realidad es que lo que hemos hecho ha sido darles un único frontal a través del cual los agentes lanzan las peticiones y este frontal por detrás es el que mueve a los robots, ¿vale? Y entrando y saliendo de los sistemas para proporcionar esta información. La realidad es que la tecnología nos ha proporcionado un poco alejarnos de lo que es la complejidad que hay en los sistemas, ¿vale? Y dar una solución sencilla y ágil para los usuarios. Hemos puesto los robots a trabajar para los agentes, ¿vale? Como podéis ver, tenemos muchísima variedad de productos y servicios, son muchos los procesos que se han impactado, pero la realidad es que hemos tenido grandes beneficios, ¿no? Por favor, Alex, si puedes pasar. ¿Cuáles son esos KPIs? Bueno, como adelantaba al inicio, hemos logrado unas eficiencias del 30%, que es un KPI muy relevante, pero al final no es el único KPI. Uno de los KPIs importantes es que hemos aumentado la satisfacción del cliente en un 5%. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que hemos conseguido reducir los tiempos medios de operación y además hemos llegado a eliminar los errores. Es decir, para que os hagáis una idea, a nosotros cuando nos llamaba a veces un cliente, había ciertas tareas que por la complejidad que tenían y el tiempo que llevaba, las manejábamos en un back office. Le decíamos al cliente, oye, me quedo esta petición, la resuelvo y luego te doy esta información. Hemos conseguido, reduciendo esos tiempos, dar respuesta directamente en el front al cliente. De muchas de esas actividades que antes pasábamos a un back, hemos conseguido hacerlo en el cliente. Y eso se nota en este KPI que hemos conseguido aumentar el 5%, como decía. Y luego hay otro KPI que a mí me gusta mucho destacar porque considero que va muy ligado a un poco el cómo los usuarios adoptan este tipo de tecnologías, y es que conseguimos que más del 85% de los agentes usaran la solución automatizada en los primeros 4 meses. Es decir, nosotros dejamos abiertas las dos vías, estamos automatizando, tienes tu solución automatizada y estos son los beneficios que te da, y luego tienes la forma tradicional en la que siempre has trabajado. Pues oye, en los 4 primeros meses más del 85% decidió que le era mucho más beneficioso trabajar con RPA que de la forma en que lo hacía, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho pues te hace ver un poco que rompes barreras a la hora de afrontar el cambio, ¿no? De cara a los usuarios.
Aquí un poco queríamos mostrar que la transformación realmente puede ser aplicable a muchísimas áreas. No solo quedarnos en una única área, sino que hay muchos procesos susceptibles de automatizar en distintas áreas de la compañía, ¿no? Pues a nivel de clientes, pues tienes para realizar la gestión de la segmentación de los clientes o poder hacer acciones de fidelización. A nivel comercial, por ejemplo, campañas más dirigidas, ¿no?, a ciertos clientes. Aquí un ejemplo que nosotros hemos llevado a cabo ha sido que cuando un cliente nos llama y nos está solicitando información de algún tipo, nosotros lo que hacemos es que podemos tener en tiempo real una comparativa de lo que tiene el cliente y de la oferta superior y la oferta inferior, de tal forma que le damos una visión de una comparativa a la gente de lo que tiene el cliente y de lo que le puede ofertar, ¿no? Marcando además, que esto ya me parece la cosa más genial, porque al final le facilitas mucho la vida al usuario, ¿no? Marcando en rojo aquello que perdería el cliente si va a una tarifa, marcando en verde lo que ganaría, de tal forma que le es muy fácil a la gente poderle hacer una oferta personalizada al cliente. Luego hay otras áreas como gestión de la cadena de suministro, ¿vale?, para planificar la demanda y oferta. Por supuesto, en las áreas de finanzas y recursos humanos, ¿no?, que son las áreas más se podría decir más por donde suelen iniciar los clientes, ¿no? Nosotros los clientes que normalmente hablamos con ellos, muchos de ellos inician por finanzas, temas de facturación, que es verdad que suelen ser procesos pues con mucho volumen, que suele haber mucho recurso por detrás, mucha tarea de localización de factura, ¿no?, también tema de generación de informes, reportes. En el ámbito de recursos humanos, luego todo el tema de nóminas o a la hora de selección de personal, todo eso son muy tareas susceptibles de automatizar. Y en los servicios de TI, que es verdad que suele haber mucha gente, normalmente en temas de monitorización, también hay muchas áreas que se pueden automatizar, ¿no? Espero una visión general, algunos ejemplos que, bueno, que os ayude también a vosotros a veros reflejaros e identificar, oye, dentro de mi compañía, ¿dónde puedo estar, ¿no? Y por último, es verdad que señalaba Nacho, es una tecnología muy ágil, es una tecnología que nos permite abstraernos de la complejidad de los sistemas y que es fácilmente integrable con cualquier mapa de sistemas que tenga un cliente, tiene errores positivos, pero oye, si llevo un proyecto de este tipo a cabo, ¿cuáles son las claves del éxito? Es decir, ¿qué es lo que me va a hacer que esto consiga los KPIs que realmente yo me he marcado? Por un lado, el conocimiento. Cuando llevamos proyectos de este tipo, dices, oye, lo que necesito es conocimiento técnico. Sí, ¿por qué? Porque es como tecnología, pero ojo, en este caso tienes que combinarlo muy bien con el conocimiento de negocio. Quien conoce el proceso, quien te va a ayudar a levantarlo, quien te va a decir una vez que se realizan las pruebas y los resultados son los correctos, es el área de negocio, que es el que trabaja todos los días. Entonces, es fundamental que exista una combinación de ambos conocimientos, que se involucre esta gente desde el inicio del proyecto, porque además esto te va a ayudar mucho a derribar barreras y en que el propio usuario entienda la ventaja y el beneficio que le da este tipo de soluciones, va a hacer mucho más ligera la transformación y el camino a la adopción del cambio, ¿vale? Por otro lado, la reingeniería de procesos. Cuando analizas los procesos y haces el end-to-end del proceso, te das cuenta de que a veces llevas a cabo ciertas acciones que pues a lo mejor no tenían mucha lógica, pero que no te las habías replanteado, ¿no? Entonces, la clave aquí está en hacer una limpieza del proceso, primero una limpieza inicial, ver qué es aquello que es lo que tiene sentido y una vez que tenemos el proceso, aplicar la automatización, consiguiendo pues una doble eficiencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sobre todo tener muy claro ese proceso de qué información necesita, dónde está ubicada, qué información y para qué. Eso es relevante. En cuanto a la tecnología, bueno, esto lo ha comentado Nacho, ¿vale? La tecnología no es un fin, es un medio. Es decir, si necesito automatizar un proceso de negocio concreto porque es lo que ahora mismo me aprieta en el zapato, a lo mejor no es necesario últimamente decir, oye, es que quiero automatizar con RPA porque es RPA, no. A lo mejor tengo que utilizar una combinación de tecnologías que me ayuden a automatizar ese proceso, porque ese proceso lo requiere y porque es lo que requiere el negocio. Y ahí está la clave. En cuanto a capacidades, por supuesto, un proyecto necesita de que tengas gente que controle de estos temas, que esté certificada y que tenga experiencia en esto. Y aquí pongo en valor nuestra experiencia porque proyectos de este tipo te enseñan mucho. O sea, podría decir que todo sale bien desde un inicio y que todo rueda, pero la realidad es que cuando te metes en un proyecto de esta envergadura, pues tienes a veces muchas piedras que saltar y aprendes mucho en esto, ¿no? Y este aprendizaje pues te hace tener un bagaje
pues, que es de valorar y que te sirve y que esperamos que sirva a los clientes, ¿no? Luego, por otro, el último punto es el business case y el payback, que lógicamente te dan unos ciertos resultados positivos en corto plazo sin necesidad de hacer grandes inversiones. Entonces, en este ámbito y teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos actualmente, pues sí se puede decir que es una tecnología que te aplica ahora mismo bastantes ventajas, ¿no? Y ahora cedo el paso a mi compañera Raquel. Teníamos antes es verdad, otra pregunta y queríamos conocer en qué áreas de la compañía has iniciado la automatización o tienes pensado iniciarla. Entonces, a ver si os animáis a contestar alguno, un poco para ver si realmente es verdad lo que siempre se dice que se empieza por el back office, ¿verdad? En ciertas áreas, o realmente tenemos a gente que va iniciando más allá, ¿no? Mira, una de las áreas que más destaca es el contact center. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a seguir. Después de este Menti abordamos el siguiente bloque. Hasta ahora lo que hemos abordado ha sido la automatización enfocada hacia la transformación de los procesos internos de la compañía. Pero para realizar esa transformación y ese salto que nos comentaba Nacho al principio no es suficiente. Es necesario también abordar la automatización de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con los socios. Y en este ámbito, los robots con capacidades cognitivas, que es lo que nosotros denominamos los agentes virtuales, son la base con las que transformar esas relaciones. En esta slide vemos un dato de eficiencia. Lo que nos está diciendo es que los robots con capacidades cognitivas permiten reemplazar interacciones humanas, logrando capturar eficiencias superiores al 60%. Ahora bien, estas eficiencias no vienen de eliminar a ese personal que hacía antes estos trabajos, sino que la eficiencia viene de que estas personas, en lugar de dedicarse a estas tareas de bajo valor, se dedican a tareas de alto valor. Y esto que estamos diciendo ahora es fundamental para mejorar la competitividad y sobre todo en la situación actual que nos encontramos. Por daros un dato, hay un informe de Gartner que indica que la mayor ventaja competitiva para el 30% de las empresas vendrá de la posibilidad que tengan los empleados de aprovechar todas estas tecnologías digitales para poder ser más eficientes. Y en el ámbito concreto de la parte de la relación con los stakeholders o con los clientes y con los empleados, los agentes virtuales son los que nos pueden ayudar. En esta slide vemos las características fundamentales o las funciones principales que tendría que realizar un agente virtual. Lo primero es atender a los usuarios o a los clientes. Aunque es verdad que el canal de la voz sigue siendo el canal más utilizado y más demandado para realizar, digamos, estos contactos con las empresas o con las compañías, no podemos ignorar que hay clientes que son inmigrantes digitales o nativos digitales que prefieren utilizar otros canales, como por ejemplo el chat, las apps o incluso las redes sociales para contactar con nosotros. Pero algo que tiene que ser muy, muy, muy importante es que independientemente del canal por el que nos contacte el cliente, que hoy puede ser la voz, mañana puede ser el chat o pasado mañana pueden ser las redes sociales, la experiencia de atención que les demos tiene que ser una experiencia coherente y una experiencia homogénea. Por eso, cuando diseñemos nuestros agentes virtuales, los tenemos que diseñar para que sean agentes virtuales omnicanal. En segundo lugar, un agente virtual tiene que poder conectarse a los sistemas de la empresa para poder consultar aquellas peticiones o realizar... Raquel, perdona, creo que no ha pasado la slide. Ay, no ha pasado, perdonad, es que me lento el pase de la slide, disculpadme. Sí, está yéndonos regular. Está yendo regular, perdón. Ahí está, fenomenal, ya se ve. Fenomenal, Bueno, por recapitular, básicamente de lo que estábamos hablando era de los canales y de que necesitamos que el agente virtual que diseñemos sea un agente virtual omnicanal para que nos mantenga la misma experiencia de atención coherente y homogénea independientemente del canal por el que nos conectemos. El segundo bloque que estábamos comentando es que los agentes virtuales tienen que poderse conectar a los sistemas de la empresa. Un agente virtual tiene que resolver, no solamente tiene que poder escuchar. Y lo más importante de todo es que tendremos que diseñar el agente virtual de tal manera que emule el diálogo que este cliente o este usuario tendría con un agente humano. Para eso tendrá que poder reconocer qué es lo que le está diciendo el usuario. Tendrá que identificar aquellos elementos, aquellas palabras claves, que es lo que denominamos entidades, que le permitan saber qué es lo que le está preguntando o qué es lo que le está consultando. Tendrá que responder preguntas, tendrá que buscar información. En definitiva, necesitamos que sea un diálogo fluido y que siempre sea un diálogo con un lenguaje natural. Llegados a este punto, si nos planteásemos abordar un proyecto de agentes virtuales o de robots cognitivos, tendríamos que
tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, tendríamos que definir nuestra estrategia basada en 3 ejes fundamentales. El primero, los usuarios o los clientes a los que voy a atender. ¿Qué tipo de usuarios son? ¿Son usuarios nativos digitales? ¿Son usuarios que utilizan fundamentalmente la voz? ¿Y cuál es el valor de esos usuarios para mi compañía? Tenemos que segmentar a los usuarios para saber cómo nos vamos a dirigir a ellos. El segundo elemento a tener en cuenta a la hora de abordarlo son qué canales vamos a utilizar. Si vamos a utilizar únicamente canales digitales, porque todos mis clientes o mis usuarios son nativos o inmigrantes digitales, o si vamos a utilizar también la voz como soporte, o ambos conjuntamente. Y el tercer punto son los procesos que voy a automatizar. Estos procesos que voy a automatizar tienen que ser procesos que puedan ser automatizados de principio a fin sin necesidad de intervención de ninguna persona humana. Pero ¿qué sucede si aún así, aun cuando yo he tenido en cuenta todos estos elementos, resulta que algunos de mis agentes virtuales no dan respuesta final a los usuarios que me están atendiendo, sino que se quedan parados? Pues el diseño de un agente virtual siempre tiene que tener en cuenta ese posible desborde a un agente humano para poder terminar la consulta correctamente y que la experiencia que ofrezcamos a nuestros clientes y a nuestros usuarios, independientemente de los canales, sea toda homogénea, coherente y sobre todo satisfactoria. No sé si pasa. Bueno, antes de pasar al siguiente slide, una cosa muy importante que aunque es verdad que Nacho y Natalia ya lo han comentado, aquí no estamos hablando de tecnología. Aquí la tecnología es un medio para conseguir esa transformación. Lo importante aquí es podernos transformar para poder seguir siendo competitivos en el mundo al que estamos yendo. ¿Qué casos de uso tenemos? Aunque quizá lo más evidente es que cuando hablamos de agentes virtuales, todo el mundo estamos pensando en el contact center o en el call center, como habéis indicado antes en la pregunta del Menti. Es verdad que es una de las aplicaciones fundamentales porque la fuerza de trabajo que hay en el contact center y la automatización y la eficiencia que se puede conseguir es mayor. Sí que es verdad que no hay que perder de vista que tenemos otros elementos en los que tenemos relaciones con la empresa y que nos pueden ayudar a eficientar también, como por ejemplo la fuerza de campo, la fuerza comercial o la fuerza de soporte. Ejemplos que podemos utilizar, pues por ejemplo, para gestionar las citas con clientes o introducir pedidos o realizar la apertura y cierre de las incidencias. Automatizar todo ese flujo de trabajo eliminaría muchos tiempos muertos que la fuerza de trabajo está utilizando para realizar estas tareas y podría dedicarse a lo que de verdad da valor a la fuerza de trabajo. Otro área podría ser los empleados, pues la resolución de preguntas frecuentes o la modificación de información dentro de los portales de los empleados. Todo lo que suponga simplificar el día a día y el trabajo del empleado para ayudarle a focalizarse en lo que de verdad tiene que hacer es una fuente muy importante de eficiencia. Y un tercer bloque pueden ser las relaciones con nuestros distribuidores y nuestros proveedores, la recopilación de información de venta, el soporte a la venta y eficientar también ese canal para conseguir los mayores beneficios orientados hacia ese lado. En definitiva, y por resumir un poquito todo lo que hemos hablado incluso desde la eficiencia en la parte de los procesos y la eficiencia en la parte de las relaciones, el objetivo de todo es conseguir una transformación de la compañía para que esta compañía sea cada vez más competitiva en el mercado. Y ahora cedo la palabra a Nacho. Muchas gracias Raquel. Bueno, no vamos a extendernos más, que yo creo que es bueno que tengamos tiempo para un poquito para preguntas. Aquí lo que os queremos transmitir, sobre todo en cómo hacemos proyectos de automatización inteligente, es que, digamos, contamos con las capacidades para abordar un proceso de automatización inteligente extremo a extremo y, aunque sabemos que la situación y el contexto que tenemos impulsa a ser muy ambicioso, y también es nuestra propuesta, podemos adaptarnos al contexto de cada cliente. De tal manera que podemos empezar esta fase de entendimiento de la estrategia, del modelo operativo, levantando distintos casos de uso, distintos procesos, identificando cómo se hacen las cosas actualmente y pensando y rediseñando cómo creemos que deberían hacerse en el futuro. A la vez que hacemos esto, identificaríamos los beneficios, la complejidad, qué nos cuesta y qué retorno tendríamos, y hacemos ese análisis coste-beneficio y vemos qué solución técnica, qué tecnologías tendríamos que compaginar, cómo las mezclaríamos, en qué momento, para qué casos de uso, y ahí se puede tomar una decisión, y ahí nuestros clientes pueden decidir si quieren hacerlo esto más rápido, más despacio, en más olas, en menos olas. Nosotros recomendaremos las opciones que vemos más interesantes, pero obviamente ahí
tendréis vosotros la palabra de cómo queréis hacerlo, ¿no? Luego ya la fase de implantación sería más un diseño funcional detallado, un desarrollo, la realización de las pruebas y la puesta en producción, ¿no? Pero nosotros también, que sepáis que también damos soporte y mantenimiento tanto a nivel de infraestructura como a nivel de software después de la implantación del proyecto, y tenemos amplia experiencia en toda la parte que comentaba también Natalia de gestión del cambio y gobierno de la transformación. O sea, en resumen, nos adaptamos para poder empezar desde el principio y hacerlo después más faseado o menos faseado, y para ayudar también o ayudaros si queréis desarrollar capacidades y siendo más autónomos internamente en el futuro. ¿Qué factores destacaríais para asegurar el éxito y el impacto del proyecto de automatización y de transformación dentro de la organización? Bueno, sí, eso es un punto que había comentado yo, ¿no? Claves de éxito, lo decía, ¿no? La combinación del conocimiento técnico y funcional, el poder involucrar al área funcional desde el inicio, ¿no? Que al final es el que tiene mucho conocimiento sobre cómo funciona este negocio. Por otro lado, la parte de capacidades, ¿no? El tener las certificaciones y la gente preparada que te acompañe en este tipo de proyectos. Otro factor importante era tener claro que la tecnología al final es un medio que nos va a ayudar a conseguir realmente los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Pero no es un fin en sí, es decir, es necesario en algunas ocasiones combinar ciertas tecnologías para conseguir el objetivo final. Y no sé si me escapa alguna, Nacho, que ahora mismo es en la mente más clave. Yo creo yo creo que has dicho lo más relevante, y yo por añadir un matiz que no sé si garantiza el éxito, pero impulsa el compromiso, también es asegurar que todas estas iniciativas van asociadas con un cálculo de eficiencia, de impacto, de mejora de calidad, y que es el área el que se compromete, ¿no? Yo creo que aquí el área o las áreas afectadas, ¿no? Por unos procesos transversales tienen que comprometerse a la hora de mejorar la calidad, capturar eficiencias, etcétera, ¿no? Pregunta Isaac, ¿qué tecnologías usáis para desarrollar bots y machine learning? Vale, si queréis comento. A ver, aquí tenemos nosotros, por así decirlo, yo creo que cubrimos casi todo el full stack de tecnologías, desde la perspectiva de RPA, por ponerte algún ejemplo, tenemos experiencia y capacidades desarrollando proyectos de automatización utilizando tanto Blue Prism como Automation Anywhere o UiPath. Pues cubrimos, digamos, las principales tecnologías en esa línea. Respecto a la parte más de capacidades cognitivas, pues tenemos experiencia tanto con Dialogflow de Google como con motores cognitivos de Microsoft, utilizando Microsoft Luis, y es una parte en la que de hecho estamos invirtiendo para continuar desarrollando capacidades continuamente. Entonces, yo te diría que estas son las que utilizamos, y luego en cuanto al uso más de algoritmos de Machine Learning, pues hemos trabajado tanto con R como con Python, etcétera. ¿En qué tipo de áreas de la compañía recomendaríais comenzar y en base a qué criterios? Bueno, al final, yo lo comentaba un poco cuando hace mi parte, ¿no? Creo que es importante identificar cuál es tu necesidad de negocio, ¿no? Es decir, evidentemente, cuando identificas los procesos, normalmente, pues oye, tiendes a ir a menor complejidad técnica y mayor beneficio económico o, ojo, beneficio de calidad. Es decir, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, sí que queríamos, iniciamos en el modelo de atención porque realmente considerábamos que aumentar la calidad en ese área para nosotros era crítico y clave, ¿no? Entonces, yo creo que el factor importante en este ámbito es, oye, ¿qué es lo que a mí realmente me interesa como compañía? ¿Qué es lo que necesita mi negocio? Y en base a eso y analizando la eficiencia, como bien decía Nacho, lógicamente no nos vamos a meter en procesos que luego no nos va a resultar eficiente, es decir, no vamos a gastar dinero en tecnología que no nos va a aportar lo necesario o esperado. En base a esas dos variables que me pide el negocio, cómo eficiente puede ser, iniciaría, ¿no?
Yo antes hablaba del ejemplo de que tenemos algunos clientes que empiezan por facturación, pero porque para ellos la facturación era un problema real de negocio. O sea, entonces, bueno, cada uno al final yo creo que tiene que hacer ese análisis interno, ¿no? y combinar distintas variables para tomar esa decisión. Gracias, Natalia. Y volviendo al tema de las tecnologías y qué tecnología hemos utilizado, nos preguntan que si hemos utilizado Dialogflow junto con UiPath. Combinadas exactamente Dialogflow con UiPath en el mismo proyecto no lo hemos utilizado. Hemos combinado, por poneros ejemplos, hemos combinado otras tecnologías tanto a nivel cognitivo como a nivel de automatización. Hemos desarrollado también y combinado, por ejemplo, Blue Prism con una parte más de frontal, por ejemplo, en el proyecto que comentaba que hemos hecho de transformación, en la parte frontal utilizamos Transporter y utilizamos Blue Prism para toda la automatización. Y bueno, de hecho, Blue Prism nos dice que tenemos el equipo de delivery más potente del mundo, ¿no? Es algo que hay que demostrar, pero continuamos desarrollando capacidades en esa línea. Entonces, pero bueno, no es un hecho de haberlo usado, que es verdad, pero hemos utilizado también otras tecnologías de OCR combinadas con RPA, en la línea de que tanto viendo un poco las necesidades del cliente, lo que el cliente nos plantea y lo que creemos que tiene sentido, haríamos ese mix de tecnologías para dar respuesta. Sería como lo plantearíamos en un proyecto concreto. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Pregunta Antonio Cano, ¿quién debería liderar este tipo de proyectos? Si debería ser el área de tecnología o el área específica donde se plantea la transformación, o si el área de tecnología debería impulsar este proyecto. Esto es no sé si me arranco si queréis y luego me matizáis. Sí. Es una pregunta que nos hacen muchas veces y la verdad que la solución, si os soy sincero, no es la misma porque depende mucho del contexto de la compañía y voy a tratar de explicarme por qué. Dentro del área de tecnología es un área en el que suele surgir, pero fijaros que últimamente también sale mucho el debate cuando hay un Chief Digital Officer, por ejemplo, o hay una función de transformación, si te dicen que esta parte debía estar más cerca del Chief Digital Officer, de una función o de un área de transformación si lo tiene. Yo creo que lo importante a la hora de tomar esa decisión es ver un poco el peso de estas áreas dentro de la compañía. Creo que tienen que tener bastante peso, creo que tienen que tener, digamos, una presencia en el comité de dirección y un sponsorship estos proyectos con peso, porque requieren apoyo y hace falta tener peso dentro de la organización y requiere también tener mucho foco. Yo creo que es otro punto que si es un área que tiene muchas iniciativas diversas, que toca varios palos y demás, a veces puede quizá, no tiene por qué, pero puede perderse en cierta parte el foco. Y creo que estos proyectos que tienen tanto impacto pero en tan poco tiempo, tienes margen de poder reorganizar y adaptarte, pero tampoco mucho. Entonces, yo creo que eso es relevante. Y luego, otro debate que no sé si da pie a esa pregunta y lo comento es, una vez que vamos desarrollando capacidades y vamos haciendo cosas dentro de la casa, dentro de la empresa, después, si esto lo queremos extender, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Tiene sentido que montemos un centro de excelencia dependiendo de el departamento de transformación o si depende dentro del área de tecnología? ¿Cómo lo extendemos? ¿Qué rol van a tener recursos internos de la empresa o posibles recursos externos que me pueden aportar algo que no tengo dentro y que lo puedo necesitar? ¿Cómo lo querría hacer en el futuro? Cuando levante nuevos casos de uso y procesos, ¿cómo van a participar las áreas a la hora de analizar? Y aquí sí que comentaros que no hay un modelo mejor ni un modelo peor. Hay varios modelos y se adecúan mejor o peor a la situación de cada empresa, con lo cual eso habría que valorarlo en cada caso, pero es algo muy relevante, es muy buena la pregunta. ¿Cómo de complicadas son las migraciones, por ejemplo, Dialogflow a V2?
Las migraciones nunca hemos hecho una migración a V2. Sí que es verdad que independientemente de cuál sea la tecnología de origen, lo que estás planteando cuando abordas un proyecto de agentes virtuales, que entiendo que es de lo que estáis hablando en este caso concreto, estás hablando de una reingeniería y una redefinición de cómo realizas la atención a tus clientes. Entonces, muchas veces no es migrar un proceso tal cual de una tecnología a otra, porque de lo que se trata de abordar estos proyectos de transformación no es para migrar de una tecnología a otra, sino para repensar y replantear cómo estamos haciendo bien los procesos internamente o bien cómo estamos dando la atención a los clientes. Entonces, quizá estos proyectos no los abordamos como una migración, sino como un replanteo de los procesos y para conseguir al final ser mucho más eficientes. Para finalizar, nada, simplemente agradeceros a todos muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado en este rato. Aquí tenéis nuestros contactos, el de Nacho, el de Raquel y el mío, por si queréis saber cualquier cosa, queréis contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición. Nada, muchísimas gracias a todos.